Muy buenas tardes, familia, o muy buenas noches, pero para América casi todavía mediodía o están por ahí amaneciendo en algunos puntos. Muchas gracias a todos por estar aquí en la Caja de Pandora. Y como siempre, pues os comento que el tema de hoy no tiene bueno, es decir, va a estar bastante potente, la infinitud de las dimensiones con el doctor Ángel Luis Fernández. Ese es el tema que tenemos hoy. Como siempre os comento, en la descripción del vídeo tenéis un dato de contacto. También ahora saldrán en pantalla y los tenéis en el chat. También todos los datos de Caja de Pandora. Para poder ver los vídeos en Caja de Pandora podéis entrar en la propia web www.cajadepandora.com y desde ahí pues nos podéis seguir tanto en directo como lo que vamos poniendo en diferido cada día. Desde la web oficial no nos borran nada, o sea que el que quiera encontrar algo, ahí lo tiene. Y dicho esto, pues nos vamos a la República Dominicana en América, que tenemos al doctor. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo andas? Pues muy bien, hola Luis, ¿qué tal? Aquí estamos todavía al mediodía y, nada, en un ambiente muy agradable hoy, con una temperatura muy agradable también, y feliz de estar con todos vosotros, ¿no? Bueno, comentar a la gente que ahora en diferido, ayer se hizo el directo de la parte que se habló del monográfico de Tartaria, que lo podéis conseguir todavía porque en diferido lo podéis ver durante todo el año. Cuéntanos alguna pincelada de cómo fue ayer esas 4 horas y media. Bueno, fue bastante más que 4 horas y media. En realidad fueron 5 horas y media, ¿no? 5 horas y media. De seminario. Bueno, pues dividí el seminario en dos partes. Lo primero que quiero decir es que he tratado ese tema con el mayor rigor que he podido, ¿no? Siguiendo siempre, pues, lo que se conoce como el método científico, ¿no? Entonces, el seminario se planteó a dos niveles. Una primera parte en la que hablé, pues, de lo que se conoce sobre el asunto Tartaria hasta este momento y las pretendidas conspiraciones, en plural, que hay al respecto, ¿no? Y la segunda parte estuvo destinada a unos hechos que sí son comprobables, ¿no? Y que están relacionados todos con el continente helado de Antártida. Hablé de la Antártida, de lo que fue Antártida, de lo que están descubriendo ahora, de lo que existe en el subsuelo, cómo era aquello hace 200 millones de años, ¿no? Quiénes se instalaron allí, quiénes estuvieron y cuáles son los accesos que hay a Agarthy y a lo que algunos llamaron después Lemuria, ¿no? Entonces, bueno, fue muy desarrollado ese tema. Yo creo que desconcertó un poco, ¿no? Porque es la primera vez que se relaciona, dado que muchos de los conceptos que se manejan y aplican a Tartaria en realidad no son de Tartaria, ¿no? Sino son justamente de esa civilización que germinó allí, que vivió allí y que aún sigue allí. Y bueno, de eso se trata. Muy bien, pues vamos a dar paso ahora al tema de hoy, la infinitud de las dimensiones. Supongo que cuando dices dimensiones te refieres pues tercera, cuarta, quinta dimensión a estas dimensiones o son densidades. ¿Cómo se entiende? Voy a hablar de esto, sí, voy a hablar de esto. Las dimensiones están relacionadas con las densidades, evidentemente, pero bueno, ojalá que quede un poco explicado después de la exposición, ¿no? Pero lo primero que sí quiero decir es que todos somos seres tridimensionales en este momento, ¿no? Pero somos también multidimensionales. Es decir, toda manifestación de la realidad, cualquiera, nosotros, pero también una piedra, o sea, cualquiera, pudiera representarse gráficamente como un elipsoide en revolución, es decir, como una especie de 8, ¿no? Como una especie de 8 al estilo del símbolo de infinito, que tiene un punto en común, un punto de convergencia, pero que lo demás se amplía constantemente. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos ese punto de convergencia dentro de nosotros, que es el lugar donde mora la esfera vital, que es en la zona de la glándula del timo, ¿no? Pero después es virtualmente imposible precisar hasta dónde llegamos. Es decir, somos una especie de unidad dotada de una serie de capas concéntricas y esas capas concéntricas llegan al infinito.
y cada una está anclada en una dimensión. Por lo tanto, bien pudiéramos decir que somos no solamente multidimensionales, sino que infinitamente dimensionales, ¿no? O sea que aquí, desde este punto de vista, de 3 dimensiones, estamos limitados a esto que alguno pues, entendió que tenía que ver con el largo, ancho y alto, y entonces, bueno, pues esos son 3, así que estamos en 3 dimensiones, ¿no? Pero ya quiero empezar puntualizando que antes de este tramo dimensional y después hay infinitas dimensiones. Simplemente ocupamos un tramo dimensional determinado y eso es todo, ¿no? Con esto quiero decir que los científicos de física teórica ahora mismo pues están todavía en el terreno de la hipótesis, ¿no? Pero ya están empezando a darse cuenta de cómo funcionan las cosas, ¿no? Sobre todo desde que se ha comunicado públicamente la existencia de una teoría de las supercuerdas, ¿no? Y de cómo funcionan, ¿no? Porque en realidad las leyes matemáticas, que en efecto, o sea, pueden plantear hasta 11 dimensiones distintas en el universo, pues son tan solo una avanzadilla, ¿no? Una avanzadilla. Pero tal y como planteabas tú antes, Luis, vamos a hablar un poco de qué es una dimensión, ¿no? Yo diría que es algo así como el número mínimo de coordenadas necesarias para fijar o para indicar un punto en ella. Y está limitada no solamente pues, por una determinada frecuencia vibratoria y oscilatoria, sino que también depende de otros factores como son la gravedad, como son hasta la velocidad del sonido, la velocidad de la luz, etc., ¿no? Así que una dimensión pues, es algo que de alguna manera manifiesta y denota el grado de libertad que un cuerpo puede tomar en el espacio-tiempo. Es decir, que una dimensión hace referencia a la cantidad de direcciones que un objeto puede seguir en el universo, ¿no? Y de la cantidad de vibraciones. A más dimensiones, menos limitado está su movimiento dentro del tejido espacio-temporal, ¿verdad? O sea que vamos a hacer un pequeño viaje rápido, ¿no? Sobre lo que existe en este tramo dimensional y voy a tratar de presentar cada una pues, en el contexto adecuado, ¿no? La primera dimensión, siguiendo este patrón de largo, ancho y alto, sería la longitud, ¿no? Y no por ser longitud, una línea es la más sencilla. No, o sea, uno, por ejemplo, es un ser de una dimensión determinada, que vive en un universo determinado, pero necesita generar unas coordenadas necesarias para que el propio cerebro sea capaz de imaginarla, ¿no? ¿Qué es la primera dimensión? Bueno, pues es el grado más pequeño, insisto, dentro de este marco dimensional, dentro de este espectro, lo cual quiere decir que hay antes y después de este espectro también. Pero bueno, en este espectro, la primera dimensión sería el grado más pequeño de libertad dentro del espacio, ¿no? Todavía no se ha añadido el tiempo, ¿no? Se aparecerá más adelante, porque es básicamente una línea que une dos puntos de forma únicamente longitudinal. Así que la primera dimensión, pues no es otra cosa que esa línea con profundidad, pero sin anchura ni altura. O sea, las cuerdas, que de acuerdo a la teoría de cuerdas conformarían la naturaleza elemental del cosmos, serían simplemente hilos unidimensionales. Pero vamos a ir poco a poco. La segunda dimensión se referiría a la anchura, y aquí nos acercamos un poco más a la naturaleza espacial que conocemos. Cada vez que subimos una dimensión, tenemos que imaginar que vamos añadiendo una línea más a nuestro universo, una cuerda más. En este caso, pues en la segunda sumamos una línea espacial a la primera y por tanto ahora pues sumamos una nueva dimensión que es la anchura. Ya tenemos largo y ancho, ¿no? Es decir, un objeto de dos dimensiones pues sería un objeto que tiene tanto longitud como anchura, ¿no? Pero no tendría altura. La segunda dimensión, por lo tanto, es un plano, una superficie bidimensional que no tiene altura, que es totalmente plano, ¿no? Y todo se desarrolla ahí. O sea, esto es la mejor forma de plantearlo, ¿no?
En la tercera dimensión sí hay altura, ¿no? Aquí nos sentimos pues mejor porque ya estamos hablando de un espacio de 3 dimensiones, ¿no? Largo, ancho y alto. Y esta vez, de nuevo, pues debemos añadir una nueva línea al espacio, es decir, que a la longitud y a la anchura ahora le sumamos una tercera dimensión, que es la altura. Por tanto, un cuerpo tridimensional tiene longitud, anchura y altura, ¿no? O sea que ya veis todo lo que tenemos aquí, pues se puede medir en términos de longitud, anchura, altura, ¿no? Dentro, claro está, del universo observable, porque hay universos dentro de este, ocupando el mismo espacio, que no son observables. Así que en el cosmos con el que nosotros interactuamos, los objetos son de 3 dimensiones y simplemente los demás no los percibimos, no los vemos. Así que nos movemos en un espacio tridimensional y bueno, solo tenéis que mirar alrededor para comprender esta dimensión. Pero el viaje pues no ha terminado, sino justamente está empezando, ¿no? La cuarta dimensión, pues bien pudiera ser el tiempo, ¿no? Esta es la última dimensión que el cerebro pues pudiera comprender. El tiempo es la cuarta dimensión y aunque esto pudiera resultar extraño, si nos ponemos en contexto es muy fácil de entender, ¿verdad? Porque ya en el año 1915 Albert Einstein publicó la famosa teoría de la relatividad general y en ella una de las cuestiones que propuso fue que el tiempo no puede ser tomado como algo absoluto, sino que es relativo. Y esto lo vivimos a diario, ¿no? No es lo mismo el tiempo para unos que para otros, ¿no? El tiempo no transcurre igual si nos gusta lo que estamos haciendo o si nos disgusta. O sea, el tiempo cambia, ¿no? Así que en realidad cada partícula de cada cuerpo se mueve por el tiempo a una velocidad distinta dependiendo de su velocidad relativa respecto a otros objetos y de la intensidad del campo gravitatorio al que está expuesto. Así que el tiempo siempre es relativo y por tanto es modificable y también es, como diría yo, alterable, ¿no? E implica que hay libertad a la hora de fluir por él. Y tal y como he comentado, pues el grado de libertad pues es algo intrínseco al concepto de dimensión. Einstein postulaba que el espacio y el tiempo, que hasta entonces se consideraba pues algo absoluto, formaban en realidad un único tejido que él llamó espacio-tiempo, ¿no? Y hasta este punto seguimos sin tener una idea clara de qué es exactamente el tiempo. Es un proceso de secuenciación de eventos, pero que no está muy claro, ¿no? Más allá de lo que se sabe, que en fin, viene del pasado y nos impulsa hacia el futuro, lo cual, como os diría yo, a las 3 dimensiones espaciales de antes, ahora le añadimos una línea oblicua que sería la que representaría el tiempo, ¿no? Y en ese sentido el tiempo sería pues una dimensión temporal que conformaría un espacio-tiempo de 4 dimensiones en el que en caso de ser seres tetradimensionales, pues podríamos ver todas las infinitas variaciones tridimensionales porque van integradas en el paquete, ¿no? De manera que la cuarta dimensión pues es aquella que nos da libertad para movernos por el espacio-tiempo. Y esta cuarta dimensión pues es una colección de sucesos que ocurren, es una secuencia, como decía antes, es decir, que han ocurrido y que ocurrirán en las 3 dimensiones espaciales. Y bueno, por ahí seguimos, porque de aquí saltamos a la quinta, ¿no? Vuelvo a insistir, la quinta dentro de estos cánones de percepción y de clasificación y dentro de este segmento, de este espectro. Estamos hablando de un espectro en la infinitud, de un trozo, que es el trozo al que pertenecemos, ¿no? La quinta dimensión sería el tiempo bidimensional. Es decir, que nadie puede en realidad imaginarse con claridad, ¿no? Cómo somos seres tridimensionales que pese a no poder movernos en las 4 dimensiones, sí que viven en un universo con un tejido espacio-temporal, de manera que el tiempo, que está en la 4ª dimensión, pues pudiera ser comprensible, ¿no? A partir de la 5ª dimensión,
van sucediendo cosas, vamos añadiendo líneas, ¿no? Ahora, al pasar de la cuarta a la quinta, pues estamos añadiendo una cuerda más, ¿no? Y aquí dejamos de tener un tiempo unidimensional y pasamos a tener un tiempo bidimensional, como lo que sucedía pues al saltar de la primera dimensión física a la segunda, ¿no? Es decir, hemos conseguido un plano temporal. El tiempo deja de ser una línea que une dos sucesos temporales con todos los sucesos infinitos que hay en medio y pasa a ser un plano con un grado mayor de libertad. Por eso, si fuésemos seres pentadimensionales, es decir, de quinta dimensión, ya no solo nos podríamos mover por el tiempo, por el espacio-tiempo, sino que además tendríamos la capacidad de elegir nuestro futuro. Tendríamos acceso a cualquier suceso tridimensional dentro del plano temporal, o sea, dos dimensiones del tiempo por el que nos desplazamos. Así pues, los seres tetradimensionales, es decir, 4 dimensiones, pueden elegir en qué punto del tiempo de su vida pueden desplazarse, ¿no? Pero no tienen libertad de modificar su futuro. Sin embargo, uno pentadimensional, de 5 dimensiones, no tiene nada marcado, sino que todas las posibilidades temporales y físicas se despliegan ante él y la quinta dimensión permite moverse por el pasado, el presente y el futuro. Realmente ya no tiene sentido hablar de estos tres conceptos porque todo está en el mismo sitio, todo se mezcla y porque todas las posibilidades dentro de ese universo que temporalmente es bidimensional y físicamente tridimensional, pues hace que nosotros percibamos absolutamente todo, ¿no? En este tramo dimensional correspondiente al segmento de la tercera dimensión, pues eso no puede ser, ¿no? Y nosotros nos movemos en otras líneas de tiempo a través de los pensamientos, pero son muy pocas las personas que logran controlar eso y por tanto generan líneas de tiempo, es decir, duplicados de ellos mismos, pero que no pueden controlar. Es como si fuesen pues, entes que pululan por la inmensidad a su aire, ¿no? No se puede controlar. La sexta dimensión es un procedimiento parecido, o sea, simplemente añadimos una línea más a la quinta dimensión. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, pues algo así como un tiempo, antes era bidimensional, ahora el tiempo es tridimensional. Añadimos un grado de libertad más, así que ahora ya no solo nos podríamos mover a nuestras anchas por un plano temporal, sino que pudiéramos estar viviendo dos futuros o dos pasados o dos presentes diferentes a la vez. Una persona hexadimensional estaría en la guardería y al mismo tiempo pudiera estar casándose, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí y no, pero así son las cosas. En la dimensión 7, en la séptima dimensión, sigo insistiendo que solo estoy hablando de un tramo dimensional. El universo tiene infinitos tramos como este, ¿no? En la séptima dimensión de este tramo, aquí se unen los universos hexadimensionales, ¿no? Repetimos el proceso de añadir una línea, pues no exactamente, ¿no? Ahora tenemos que convertir la sexta dimensión y sus 3 dimensiones espaciales y 3 dimensiones temporales en un punto. Llegamos al punto de convergencia. Tenemos que compactar la sexta dimensión en un punto. ¿Para hacer qué? Bueno, pues para unir este punto con otro punto y así obtener una línea unidimensional que une ambas realidades hexadimensionales. Y así obtenemos lo que llamaríais vosotros la séptima dimensión. Una línea entre dos puntos con infinitos puntos entre ellos en la que cada uno de estos puntos es un universo, ¿no? Con todas sus posibles combinaciones temporales y físicas. La realidad heptadimensional, es decir, de séptima dimensión, es una sucesión de todos los posibles universos. Y yo sé que ya a estas alturas es un poco complicado, pero bueno, lo estoy intentando hacer asequible, ¿no? La octava dimensión es un plano de lo anterior, de universos heptadimensionales, ¿no? Aquí repetimos el proceso de añadir una línea más a la dimensión previa. Por ello, a nuestra séptima dimensión, que realmente pues, era una línea, el problema es que cada punto de esta línea era un universo hexadimensional.
Pues ahora vamos a sumar un grado de libertad más. Y en este sentido pasaremos de tener una línea unidimensional que encierra una realidad de 7 dimensiones a cómo sucedía cuando pasábamos de la primera a la segunda, ¿verdad? A tener un plano espacio-temporal. La octava dimensión, ¿no? Pues así ya os podéis imaginar que es un plano con todas las posibles combinaciones imaginables de universos que entren en vuestra imaginación. Universos de 7 dimensiones, por los cuales unos seres hipotéticos en los que podéis pensar que serían octadimensionales pudieran moverse a sus anchas, ¿verdad? O sea, esto sería la octava dimensión. La novena sería un espacio tridimensional en una realidad octadimensional. Claro, alguien se preguntaría, ¿esto sigue así eternamente? Pues algo parecido, ¿no? Evidentemente, si queremos complicar las cosas, a la octava dimensión tendríamos que añadirle un grado de libertad mayor. Así que, si lo hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, tendremos un espacio de 3 dimensiones, por lo tanto, a la realidad octadimensional de 8 dimensiones, estamos añadiendo un componente tridimensional. Un ser nonadimensional de 9 dimensiones podría estar viviendo simultáneamente todas las posibilidades dentro de los universos de 8 dimensiones. Y aquí, pues, llegamos a la 10ª dimensión, que es en la que podemos alojar la teoría de cuerdas, ¿no? La 10ª dimensión es una realidad espacio-temporal necesaria para que los cálculos matemáticos de la teoría de cuerdas, la verdad es que no se vengan abajo, y podemos decir que consistiría en tomar la 9ª dimensión y compactarla en un punto también. Y en este punto estarían comprimidos todos los universos nonadimensionales de 9 dimensiones, con todas sus posibles combinaciones. Y lo harían en una realidad decadimensional de 10 dimensiones, que consistiría también en un punto espacio-temporal, el punto que os hablaba antes de conexión de esa figura geométrica que vamos a llamar elipsoide de revolución. La teoría de cuerdas nos dice que la naturaleza más elemental de nuestra realidad tridimensional pues, estaría basada en esas cuerdas unidimensionales que vibran en esta dimensión también. Y la existencia de estas entidades indivisibles pues permitiría explicar la naturaleza fundamental de todas las fuerzas del universo y comprender por primera vez la existencia cuántica de la gravedad. Y es que estas cuerdas que se desplazan por un universo de 10 dimensiones explicarían muy bien cómo se transmite la atracción gravitatoria en el cosmos. Bueno, pues seguimos en el paquete, la 11ª dimensión es la teoría N, ¿verdad? Y bueno, pues la teoría de cuerdas, dentro de su complejidad, respecto a esto es bastante elemental, ¿no? Pero es muy atractiva y, bueno, tiene que tener un punto débil, y realmente lo tiene, y es que dentro de ella hay 5 marcos teóricos, 5 teorías de cuerdas distintas que no están unificadas, ¿no? Y en este contexto, para solucionar este problema y unificar las 5 teorías de cuerdas en una sola, pues fue que se desarrolló la teoría M, que corresponde a este nivel. ¿Qué hicieron para solucionarlo? La verdad es que no hicieron nada. Lo de siempre, añaden una dimensión más al punto compactado, que era la dimensión número 10, añadimos un grado de libertad más, dando lugar así a una línea que une todas las posibles combinaciones de universos en este espectro decadimensional. Y así la existencia de una 11ª dimensión pues hace que las cuerdas unidimensionales puedan plegarse formando unas hipersuperficies que van de entre 0 y 9 dimensiones conocidas, y que llevan el nombre de branas, ¿no? Que sirven como punto de anclaje para las cuerdas de una dimensión. De modo que lo que son cuerdas en la dimensión 10 pasan a ser membranas en la 11. En este hiperespacio pudiera haber tantos universos como combinaciones de branas sea posible. Y se estima que hay por lo menos 10 elevado a 500, ¿no? Posibilidades. Pero bueno, en fin, nosotros aquí seguimos tranquilos en las 3 dimensiones. La geometría es sencilla, ¿verdad? Si la vemos desde este punto, ¿no?
pero es la base de sustentación de los universos, ¿no? Los universos que de alguna manera pues, constituyen algo que solamente puede ser mesurable respecto a la percepción de lo que es visible, ¿no? No sé si tenemos preguntas, Luis, os sigo hablando. Sí, hay preguntas, pero antes yo quiero que me comentes un poco la diferencia entre dimensiones y lo otro. Densidades, no me salía la palabra. Bueno, son conceptos complementarios. O sea, la densidad está asociada a la dimensión. O sea, desde un punto de vista estrictamente físico, una dimensión en un marco de densificación máxima pues puede convivir con una dimensión cuya densificación sea mucho menor, ¿no? Pero sin establecer más correlaciones que la propia secuenciación sin límites. Es decir, nosotros no podemos escenificar, ni expresar, ni cuantificar nada por el simple hecho de que sea más o menos denso, ¿no? Por eso en alguna de estas charlas que he tenido con vosotros os hablaba de que todo es lo mismo, ¿no? Y que no se puede hablar, por ejemplo, de que uno es espiritual. O sea, ¿qué es lo espiritual? Lo espiritual es lo mismo que lo material, simplemente que está en una manifestación menos densa. Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo denso, la densidad? Bueno, pues sería lo espiritual densificado. ¿Hay un punto de conexión? ¿Hay diferencias? ¿Hay planos? No, no los hay. O sea, no se podrían especificar porque esto además fluye en todas las direcciones, ¿no? Por tanto, la densidad es una de las variables que definen una dimensión, pero solamente eso. O sea, la densidad no es una dimensión en sí, sino que una dimensión, sobre todo siguiendo este concepto de la teoría de cuerdas, incluye esta componente densa, ¿no? Como incluye otras también, como la gravedad y como os comentaba antes, pues hasta la velocidad del sonido, de la luz, etcétera, ¿no? Porque en otras dimensiones más elevadas, en otros tramos dimensionales, la velocidad de la luz no es como esta, ¿no? Y hay dimensiones donde ni siquiera se tiene en cuenta porque la velocidad que se toma como referencia no es la de la luz, sino la del pensamiento, ¿no? Así que simplemente eso, Luis, es una componente, es decir, la parte de densidad es tan solo una componente de un tramo dimensional cualquiera. Anteriormente hubieron otras humanidades, desde Polaris, Hiperbórea, la Atlántida, Lemuria, hasta Babilonia. ¿Todas eran tercera dimensión o cambiaban las dimensiones dependiendo de la época? Hay muchas de esas humanidades que siguen todavía y efectivamente son de tercera dimensión, ¿no? La tercera dimensión queda limitada al universo perceptible, ¿no? Lo que ya no es perceptible, pues es un salto de dimensión y no lo ves. Lo que sí sucede con muchas de estas humanidades es que han ido elevando a través de las eras, ¿no? Han ido elevando su nivel vibratorio y entonces vamos a decir que están menos físicos, ¿no? Que están menos físicos y que su energía basal se produce y se acumula de tal manera que los hace no solamente inextinguibles, sino que los hace también infranqueables. Es decir, es imposible conectar con ellos porque esas vibraciones tan altas pues serían como las vibraciones, por poner un ejemplo válido, como la vibración de la corriente eléctrica en un poste de alta tensión. Entonces, una persona que ha llegado a ese punto sigue siendo una persona, está compactada, tiene un cuerpo, etcétera, pero sus componentes subcuánticos, cuánticos, subatómicos, atómicos, etcétera, están ligeramente separados respecto a otros de personas como las que conocemos ahora, las que estamos tratando, ¿no? Y por tanto, pues efectivamente muchas de esas civilizaciones estuvieron en un nivel parecido a este que nosotros estamos experimentando ahora, pero que luego con el tiempo fueron superando, ¿no? Hasta que llega un momento en que el contacto es simplemente imposible. Es imposible, o sea, no se puede ni intentar porque sería como ir a columpiarte, pues eso, un cable de alta tensión, o sea, no se puede practicar.
Entonces, ángeles, arcángeles, querubines que están en otra frecuencia o dimensión, cuando aparecen aquí, pues, o incluso desencarnados, aparecen con una silueta, una frecuencia determinada. Nosotros Sí, somos cuerpo físico, pero cuando subimos hacia arriba hay un momento que perdemos el cuerpo físico y somos como esos seres, o esos seres tienen bueno, que... nosotros somos como esos seres también, como os comentaba en algún momento, o sea, hay un punto de partida, ¿no? De donde sale un Big Bang para nosotros, para que nosotros estemos aquí donde estamos, ¿no? Y nosotros, fuera de este cuerpo, de esta densidad, como decía al principio, tenemos otros cuerpos. Y esos otros cuerpos son visibles de otra manera, requieren de otros órganos, requieren de otra estructura sensorial diferente. O sea que nosotros también tenemos eso, ¿no? Simplemente nosotros, dentro de nuestro campo, no voy a decir de visión, sino de percepción, estamos limitados a lo que entre dentro de nuestra frecuencia, lo que está fuera no. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, un ángel, pues es porque el ángel en cuestión ha descendido a un espectro que roza con este, y entonces tú lo puedes percibir, ¿no? Pero ¿cómo lo puedes percibir? Subiendo tú el tono vibratorio, si no, no podrías percibirlo. Es decir, nosotros en este mundo, en todas partes, por ejemplo, estamos llenos de manifestaciones de otras frecuencias. La mayoría de la gente no los ve porque está en una frecuencia basal de tipo medio o bajo, es decir, están bastante densos y entonces no lo ven. Pero en lo que en algún momento os expliqué, como el salto cuántico dimensional, hay personas que por circunstancias, y son personas más evolucionadas, más lentas, más relajadas, más tranquilas, etcétera, y están casi en el borde dimensional de percepción. Entonces, esas personas en un momento dado se empiezan a dar cuenta que allá donde están, simultáneamente ocupando el mismo espacio, hay otra cosa. Yo diría que no es que haya otra cosa, hay infinitas cosas, infinitos escenarios, ¿no? Pero esta persona ve una sola. Vamos a imaginar este planteamiento, ve una sola. Entonces, en la medida que esa persona siente que esa segunda manifestación de la realidad cobra más fuerza que la primera, tiene que estar preparado porque eso significa que está a punto de saltar a ese tramo dimensional. Y si salta no hay marcha atrás. Entonces esa persona lo que sí puede hacer es densificarse con algunos de los mecanismos de densificación que hay. Protestar, gritar, ir a un concierto de reggaetón, enfadarse con alguien, insultar, beber alcohol, fumar, etcétera, etcétera. Eso te densifica. Entonces esa persona, si así lo hace, dejaría de ver la segunda realidad superpuesta y volvería a ver prioritariamente la primera, ¿no? Y así es como funciona esto, ¿no? O sea que cuando alguien percibe un ser de esas características es simplemente porque se ha elevado. De otra manera no lo percibiría. Muchas de nuestras ciudades están llenas de, por ejemplo, de estructuras voladoras, entre comillas, o de voladoras porque no vuelan, ¿no? Pero para expresarme, de estructuras de este tipo que pertenecen al programa de mantenimiento de la esfera, ¿no? Y están en un tramo dimensional, una vibración más alta, pues precisamente para no causar el pánico y no generar problemas de ningún tipo. Pero así son las cosas, ¿sí? Vale, vamos ahora con Del Prof, que nos dice, se supone que en otras dimensiones no hay tiempo. ¿Esto es correcto? Espacio-tiempo me refiero, muchas gracias. En otras dimensiones, bueno, sí, o sea, llega un momento en que el tiempo es absolutamente lineal y depende de ti, pero yo diría que también en esta dimensión. En esta dimensión os invito a que probéis algo. Os invito a que congeléis el tiempo. Congelar el tiempo significa, tenéis que hacer algo puntual, hacedlo sin mirar el reloj. Hacedlo sin andar pensando si tenéis tiempo o no, si os falta o no os falta. Hacedlo. Veréis cómo lo vais a hacer y el tiempo transcurrido seguramente no os va a encajar después. Aquel que está escribiendo un libro o cualquier cosa y está tan ensimismado que se pone a escribir, y a lo mejor luego le dicen, ves que llevas 2 días escribiendo y no has dormido ni nada, y para él pues lo que llevó fueron 10 minutos, ¿no?
no coincide. O sea que uno tiene la capacidad de detener el tiempo, ¿no? Sobre todo las personas que hacen muchas cosas a la vez, que hay muchas personas que trabajan así y los que tienen al lado pues están un poco desconcertados. Dices que yo no me explico cómo hace, porque yo le vi por la mañana escribiendo y luego por la tarde estuvo recibiendo a alguien y después le gusta la pintura, también estuvo pintando y resulta que es músico el tipo y andaba después grabando con un conjunto, con un grupo, no sé. O sea, no les encaja. Y la única manera de encajar eso es eso, anulando el tiempo. Y lo anuláis así. Y se anula también, lógicamente, cuando desarrolláis una actividad que os gusta mucho. Cuando alguien está haciendo algo que le gusta, no hay tiempo. No hay tiempo, se le fue. Enseguida llegará la esposa o la madre o la hija a reclamarle, oye, es que son las 4 de la mañana y tú sigues ahí haciendo la maqueta. Pero él está encantado, o sea, no se acordó de que hay tiempo, no se acordó de que tenía que cenar, de que tenía que dormir, ¿no? Esta es un poco la situación. O sea, vosotros podéis detener el tiempo también, como lo podéis detener, por ejemplo, cuando estáis en una situación especial, con una persona que amáis, en un sitio maravilloso, único, en contacto con la naturaleza y quién sabe, a lo mejor tomáis la mano de esa persona y lo congeláis todo y ese instante se convierte entonces en una verdadera eternidad. Y la misma persona te pregunta, ¿la fuente o nuestro Dios está en la 13ª o 23ª dimensión? Vamos a ver cómo te... La fuente está en todas partes, la fuente es todo, ¿no? Aquí lo que hay es un sistema de creación que está basado en la interactuación de los componentes estructurales que operan en el universo. Es decir, ¿quién pregunta esto? ¿Un hombre o una mujer? No se sabe porque pone del prof. Ah, bueno, pues vamos a decir que esa persona, ese ser humano, y cuando dice, no, es que yo he sido creado por Dios y demás, eso no es cierto. O sea, en realidad, ese ser humano es el fruto de la interactuación de dos seres, uno masculino y otro femenino. Y de ahí sale todo, ¿no? Y así es en los universos. Cada uno de esos seres es fruto de la interactuación de otros dos, masculino y femenino. Y todo es así, o sea, siempre. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es la fuente? La fuente la llevas dentro tú. La fuente la tienes tú, en tu esfera vital. Tu esfera vital, situada en estos cuerpos alrededor de la glándula del timo, lo lleva todo. O sea, tú eres la fuente. Y no puede ser de otra manera porque si buscas la componente masculina o femenina, ¿no? Tú sigues generando, sigues produciendo vida o lo que sea. De manera que ese concepto de la fuente tienes que entenderlo desde una óptica que te permita asumir que esa fuente lo es todo, es a la vez contenido y continente, contenido y continente de todo lo visible y aún de lo no visible, de todo lo manifestado y aún de lo no manifestado, de todo lo creado e incluso de lo no creado. Esa es la fuente, y la fuente está en todo. En la partícula más humilde, más minúscula de la eternidad, está la fuente. Está la información de todo el universo. Todo, toda la información, todo el contenido de la eternidad está en ese punto, está en todo. Y por tanto, pues nosotros somos literalmente pues esa fuente, con la capacidad de hacer todo, absolutamente todo. Lógicamente con la única limitación del marco dimensional que has elegido para manifestarte. Esa es la limitación. ¿No? Pero por lo demás, todo, absolutamente todo. La fuente la llevamos dentro. Nosotros somos la fuente. Vamos con la siguiente pregunta de Paloma, desde Madrid. Las dimensiones van en función de la vibración evolutiva de cada ser. ¿Eso permite acceder libremente por donde se quiere? ¿No hay permisos para acceder a otras dimensiones? Gracias. No hay exactamente permisos, lo que hay estaría más bien vinculado a la prudencia. O
sea, tú sabes que si sales al parque y te columpias, nadie te impide columpiarte en un cable de alta tensión, pero sabes que si lo haces vas a quedar calcinada, ¿no? Entonces, algo que llevamos dentro, que llamáis aquí intuición, ¿verdad?, junto con un componente más primario, ¿verdad?, que también trabaja en esos niveles de supervivencia conocido aquí como instinto, son los que os hacen ir en una dirección y los que proclaman que eso es factible, ¿no?, o que no lo es. Pero esto no funciona por permisos, es decir, no funciona por conveniencia. Y la conveniencia, pues, es el propio universo el que te la hace llegar a través de tu intuición. Es tu intuición la que te va a marcar un poco el camino, la que te dice, no, por ahí no vayas. Y sencillamente no es que no puedas ir, es que es ahora que no puedes ir. Ahora no puedes ir porque vas a colapsar, vas a pasarlo mal, o simplemente, bueno, vas a cometer algún tipo de tropelía con algo más. Es la intuición la que te va a hacer, o sea, no hay permisos, no hay nada de eso, ¿no? Todo es de todos y todos somos de todos en la eternidad. Vale, ahora vamos por Zairen. Dice, ¿en dimensiones elevadas hay seres que tengan vibración negativa y positiva o hasta dónde la dualidad abarca? La dualidad es tan solo a nivel de referencia. Los conceptos de positivo o negativo no son conceptos absolutos, son conceptos relativos. Lo que para ti pudiera ser muy positivo, a lo mejor para mí es extremadamente negativo. Lo que para ti pudiera ser muy bueno, a lo mejor para mí constituye el más execrable de todos los males. No hay conceptos absolutos. Igual podemos explicar en términos de los cánones estéticos lo que para ti te resulta de una belleza sin igual, pues a lo mejor yo lo veo y a mí me parece espantoso, horroroso. O sea, no hay un criterio en eso, ¿no? Lo que sí es cierto es que los seres que tienen vibraciones más elevadas pues han superado, ¿no? Han superado ese momento de discernimiento que hay en las dimensiones más bajas, debido al hecho de no utilizar debidamente la intuición, y cuando no utilizas la intuición, pues tienes que entrar en un proceso que aquí increíblemente valoro mucho, que es la capacidad de decidir, ¿no? Lógicamente, en los seres elevados no deciden nunca nada, porque no tienen por qué decidir, lo ven todo claro. Deciden los que están en niveles vibratorios más bajos, que no usan su intuición, porque si usasen su intuición, la propia intuición les diría, ese es el camino, tienes que ir por ahí. Pero si no usan su intuición, se lo juegan a la ruleta rusa. Si tú empiezas a elucubrar con conceptos de, ¿y si voy me pasa esto? ¿Y si no voy y tal? Y si me encuentro con fulanito, entonces al final es una verdadera ruleta rusa y corres un riesgo importante de equivocarte, ¿no? Eso no sucede, lógicamente, en dimensiones superiores, en donde los conceptos están más claros y todo eso ha sido tan superado y realmente todos los procesos vitales están alojados dentro de esa esfera intuitiva que no comete errores y que no ofrece alternativas falsas, ¿no? O sea que la vibración elevada, por explicarlo en tus términos, siempre es positiva, ¿no? Pero es positiva porque lo negativo no existe. Vamos ahora con Javier. ¿A partir de cuál dimensión se pierde totalmente el cuerpo físico? Muchas gracias, doctor. Bueno, el cuerpo físico se pierde también en esta dimensión, es decir, cuando tú sales por las noches usando otros cuerpos, no llevas el cuerpo físico. O sea que tú tienes la posibilidad incluso de dejar el cuerpo físico yaciente en cualquier sitio y estar funcionando solamente con otros cuerpos, ¿no? Y si tienes que materializar un poco, pues materializar otros cuerpos sensibles y no el físico necesariamente, ¿no? O sea que incluso en estos tramos dimensionales hay partes de nosotros que no son, vamos a decir que son menos físicas, como explicaba al principio, que son menos densas, ¿no? Y bueno, pues eso es prerrogativa de cada uno, ¿no?
Al igual que sucede aquí, por ejemplo, cuando vas a un lugar, si a ti te dicen que, pues no sé, que vas a un lugar donde hace mucho, mucho, mucho frío, lo más probable es que tú lleves pues una serie de aditamentos encima, de abrigos y demás para combatir el frío, ¿no? Pues esto es igual, o sea, aún con estos cuerpos, si tu intuición te dice que te van a llevar a tal sitio, vas a ir tú y que el cuerpo físico puede desintegrarse, pues a lo mejor vas sin el cuerpo físico. O sea que también en esta dimensión tú puedes obviar tener el cuerpo físico. Tenemos a Sandra, dice, nosotros los seres de la tercera dimensión, ¿podemos viajar a todas las dimensiones, a todas las infinitas dimensiones, o estamos solo limitados a unas cuantas, o simplemente no podemos? Podemos viajar a todas las dimensiones que te permita tu imaginación. Es decir, ahí estamos limitados exclusivamente por la imaginación. De hecho, por las noches viajamos a tramos dimensionales distintos. Bien cierto es que esos tramos dimensionales pues son tramos perimetrales a la actual dimensión en la que estamos, pero limitaciones no hay, ¿no? Y en cualquier caso, las que existen, entre comillas, te las impones tú a través de la esfera inconsciente de tu cuerpo o a través de la intuición, que es la que te va a hablar de la conveniencia o no de que tú vayas por ese sendero, por esa vía, ¿no? Vale, tenemos ahora a Zairen. A mayor conciencia, mayor acceso a otras dimensiones. ¿Y qué es lo que contactan los canalizadores? Pues sí, a mayor nivel de conciencia, más acceso, más pérdida de densidad y puedes acceder a esto, ¿no? Normalmente los canalizadores se contactan a ellos mismos, ¿no? Y esto lo digo como psiquiatra. Los canalizadores suelen contactarse con ellos mismos que reciben información o que tienen información latente y la muestran, ¿no? Porque yo creo que vosotros debéis empezar por lo menos a contemplar la posibilidad o asumir un poco la posibilidad de que seres más evolucionados, más elevados, que no necesiten canales de ningún tipo, porque eso justamente merma o elimina esa posibilidad que uno les confiere de ser seres muy avanzados, muy desarrollados, y si realmente lo son, ¿por qué van a necesitar de alguien para manifestarse? ¿No? No se pueden manifestar ellos. Si quieren mandar un mensaje a la humanidad, no pueden venir en persona y hacerlo, y además hacerlo de forma colectiva. ¿Por qué habrán de utilizar a alguien? Y cuando esto sucede, pues yo diría que en todos los casos son contactos personales, es decir, yo puedo tener una interacción con un ser tetradimensional o de otro tipo, ¿no? Y esa interacción tiene que ver conmigo, o sea, pero no con el resto. La naturaleza se mantiene y se manifiesta de forma espontánea, no requiere de nadie ni de nada. En alguna ocasión, pues os comenté que un árbol de manzanas no necesita un letrero que diga este árbol en julio da manzanas rojas, ¿no? Simplemente las da y ya está. Y no hay mayor evidencia que la manifestación. El resto, pues personalmente siempre he abogado porque muchas de esas personas que tienen mensajes muy agradables, siempre he abogado porque los asuman y los firmen y los muestren diciendo, bueno, esto yo entré en un estado de éxtasis transitorio y esto es lo que me vino a la mente, esto es lo que recibí, luego esto es lo que me pareció recibir y lo comparto y lo firmo, esto es mío, sin tener que adjudicárselo a nadie en concreto que vino a lanzar un mensaje para la humanidad, para no sé qué. O sea, eso no funciona así simplemente. Sandy dice, ¿los mundos paralelos son lo mismo que las dimensiones? Muchas gracias. Los mundos paralelos, no, bueno, sí, o sea, tienen una componente que pudiéramos decir que tiene que ver con los tramos dimensionales, ¿no? Y esto es muy interesante porque al hablar de mundos paralelos tendríamos que hablar pues del origen de todo, ¿no? Si nos vamos
a esos experimentos que son tan importantes que están llevando a cabo, como los del LHC, el Large Hadron Collider en Suiza, ¿no? Pues al día de hoy están mostrando que hay al menos 3 tipos de universos paralelos, ¿no? El primer tipo es uno que está dentro del mismo espacio que habita este universo, solo que está tan lejos que la luz de ese universo nunca nos llegará, ¿no? Por lo tanto, nunca vamos a saber de él. Y esto está basado en la idea de que el universo tiene un tamaño infinito. O sea, yo creo que de esto hay que asumirlo. Es decir, del universo no se puede decir que esté en una caja, ¿no? Y que, bueno, mira, este es el universo que está en la caja, entonces tiene los límites de las paredes de la caja. No está en ninguna caja. El universo es infinito, no tiene límites. No tuvo un principio, jamás tendrá un fin. Pero claro, si el universo es infinito, entonces hay un 100% de probabilidades de que exista, pues, otro planeta, Tierra, donde todo sea exactamente igual que aquí. Es decir, que exista una réplica, incluso una réplica personal de cada uno de nosotros, ¿no? O tal vez infinitas réplicas de nosotros en el universo. El segundo tipo es que cada universo está dentro de una burbuja. Todo está en una burbuja. Si hablamos, por ejemplo, del sistema solar, que es simplemente un sistema, ¿no?, de un Sol y 12 satélites, 12 planetas, también está en una burbuja. Si hablamos de este universo local, SIAB, está dentro de una burbuja. La galaxia en una burbuja, todo está en una burbuja, ¿no? Así que tenemos un océano cósmico de burbujas, por eso desde lejos cada burbuja se ve como una estrellita. Te acercas y te das cuenta que no era una estrellita, sino que es una burbuja que está repleta de galaxias. Es a esto que se le llama multiverso, ¿no? Pero existe también una teoría que dice que el propio Big Bang surgió del choque de 2 burbujas que crearon, por tanto, o sea, el universo. Los Big Bang se representan y aparecen a cada instante. O sea, hay Big Bangs a cada instante. Siempre se está creando un universo nuevo, siempre se está creando algo nuevo, ¿no? Y sobre todo porque los universos experimentan unos movimientos compulsivos de expansión y de contracción. Es decir, que los universos es como si respirasen, ¿verdad? Laten también. Y eso, cada latido, cada expansión es un Big Bang. Hay Big Bangs a cada instante, ¿no? El tercer tipo serían universos de diferentes dimensiones, pero que ocupan el mismo tiempo y espacio que este universo y que no lo notamos, ¿no? Este tipo de universos paralelos surgirían de la mecánica cuántica, esa rama de la física que estudia lo que ocurre a nivel microscópico en la materia. Y uno de los resultados de la mecánica cuántica es que en la realidad se pueden intuir estas 11 dimensiones y con esta 12 que hemos hablado, ¿no? O sea que no se puede hablar de 3 realmente, ¿no? O sea que efectivamente hay universos paralelos, hay mundos paralelos y nosotros estamos, yo diría que más que paralelos, simultáneamente en muchos tramos del espacio-tiempo, ¿no? A donde llegamos simplemente porque pensamos. Y nuestro pensamiento, pues es eso, nuestro pensamiento es una onda, es lanzar una energía que requiere de un activador. Como el activador somos nosotros, cada vez que va un pensamiento a algún sitio, nosotros nos duplicamos, nos fotocopiamos y vamos con él y desarrollamos, seguimos desarrollando una vida en un tramo frecuencial levemente distinto de este, pero dentro del mismo marco dimensional. Por eso en alguna ocasión me habréis oído hablar de que como todo es tan simultáneo, pues no sé, se nos murió el abuelo y qué pena tenemos por el abuelo, sí, pero el abuelo se murió en esta línea de tiempo, pero no necesariamente en las otras. A lo mejor en alguna otra el abuelo se murió hace 10 años ya, o todavía no se ha muerto en otra línea de tiempo en este mismo espectro, o sea, todo es simultáneo, todo es simultáneo y nosotros mismos tenemos, iba a decir que infinitas, tenemos muchas réplicas, tantas como pensamientos. Si nos damos cuenta o leemos, porque esto suele estar publicado, que un ser humano emite diariamente entre 65 y 95 mil
pensamientos, ya os imaginaréis cómo están las cosas, ¿no? Muy bien, pues vamos a dejar aquí ya las preguntas. Recordad, el domingo se hizo el seminario de Tartaria. En la descripción del vídeo y en el chat hemos puesto el enlace. Pueden verlo en diferido durante todo el año. Son 5 horas y media. Van a disfrutar mucho. Al principio del vídeo lo hemos comentado, los que habéis entrado ya un poquito tarde, pues podéis echar el vídeo para adelante y ahí veis un poquito la explicación. Doctor, ¿alguna actividad más que tengas estos días? Pues, bueno, la actividad que tengo más inmediata es mañana y el viernes en mi programa 1 a 1 y que podéis ver en los canales de YouTube que lleven eso, 1 a 1. Básicamente se transmite por 1 a 1 Global, también por 1 a 1 TV, o por 1 a 1 Network en YouTube. O me buscáis en las páginas que siempre se publican, en las páginas de Facebook, que se llaman o bien Esdeijewe o Ángel Luis Fernández, ¿no? Y ahí vais a ver. Los miércoles estáis invitados también a las 8 de la tarde de aquí, que claro, en España es tarde, 8 y 5, 13 son la 1 de la mañana, pero que en Argentina son las 9 de la noche, en México las 6 de la tarde, en Nueva York y Colombia las 7. Todos los miércoles a esa hora tenemos esto, se publica en las páginas, ¿no? Tenemos un encuentro que se llama Encuentros de la Tercera Fase, en donde se puede preguntar cualquier cosa. O sea, se hace por Zoom y todo el mundo es invitado. Esto está auspiciado por la Fundación 1 a 1 Argentina y todo el mundo puede preguntar y bueno, es un ambiente muy agradable, ¿no? En estos encuentros habitualmente estaban previstos para 2 horas, pero la realidad es que se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Así que, en fin, esas son las actividades principales y estáis todos invitados. Bueno, los que estáis preguntando aquí a través de YouTube, que les saltan anuncios, cuando un canal está monetizado, YouTube, cuando a él le da la gana, no lo deciden los dueños del canal, suelta un anuncio. Yo ahora mismo estoy saliendo a 3 canales de YouTube. Los de Resistencia 1 y 2 no están monetizados. O sea, es imposible que salga un anuncio. En el de Caja de Pandora sí está monetizado y ahí puede que te salte el anuncio. Pero no depende de nosotros. O sea, es el propio YouTube el que hace eso sin pedir permiso. Antes hacía cuando empezaba un vídeo o cuando acababa y ahora te lo suelta en la mitad porque le da la gana a él. Así de claro, y eso no se puede tocar. Lo digo porque es así, pero bueno, estamos transmitiendo en Twitch, en Twitter, en Odyssey y ahí no hay anuncios tampoco. Lo digo para la gente que se meta por ahí. Pues dicho esto, doctor, nos vemos en 15 días. Ha sido un placer tenerte otra vez aquí en la Caja Pandora. Un abrazote, Luis, siempre agradecido por esta posibilidad de compartir que siempre me has ofrecido y también agradecido de todos vosotros que hacéis un alto en el camino para ver lo que tengo que decir, ¿no? Que no es gran cosa, pero en cualquier caso la deferencia, la consideración, la atención para mí es muy importante y me alimenta espiritualmente. Así que muchísimas gracias a todos. Estoy siempre a vuestra disposición. Estáis viendo ahí mi email personal al que podéis dirigiros para sugerir lo que queráis. He visto que hay alguien que sugiere que hable de mundos paralelos. Ya lo he hecho, pero podemos darle otro giro y volver a hablar tal vez en la siguiente entrega. Vamos a ponernos de acuerdo y encantado. O sea, todo lo que yo pueda hacer que esté de mi mano, no dudéis en que lo voy a hacer. Así que nada, paz, luz y salud para todos. Que todo vaya bien y que lo que tengáis que hacer lo hagáis de la mejor manera posible, con la mejor voluntad y el mejor talento. Muchas gracias, doctor. Familia, las preguntas que no han salido las guardáis para el próximo programa y las volvéis a decir. Recordad que el que pregunta primero es el que se lo lleva. Y nada, nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta ahora. Con Yolanda, ahora entramos en 10 minutos.